concibió el pecado. Y la Biblia dice que lo ocultó. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Pero dice que esto estaba callado. Esto estaba guardado. Santo es Dios. Esto lo tenía Acán, mira, guardadito. Pero faltaba una batalla más. Y era contra Jaí. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel se preparaba para salir a la guerra contra Jaí. Y ellos contaban, óigame bien, con que la victoria la iban a obtener. Yo me imagino a Josué, el comandante, porque Josué era el comandante, y decía: ejército de Dios. Y la gente gritaba, pero Acán allá decía: ay, si supieran lo que yo hice. Acán estaba guardado. Santo es el Señor. Pero entonces yo me imagino, hermano, esa escena, listos para la batalla. Yo imagino allá los soldados diciendo: vamos a ganar otra vez como ganamos en Jericó, como vencimos en Jericó. Vamos a obtener la victoria. Grito de júbilo, ¡wow!, de guerra, ¡wow! Y cuántas cosas podían hacer. Santo es el Señor. Pero dice la Biblia en el verso, leamos el verso 2 y el verso 3. Dice: después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Mano, mire, ellos estaban seguros que la batalla era de ellos, que la conquista era de ellos, y ellos estaban convencidos. Pero lo que no sabían era que había algo en contra de ellos, algo que estaba en contra de ellos, que no lo sabían. Santo es el nombre del Señor. Aló. Lo que ellos no esperaban, lo que los israelitas no esperaban, y aún el mismo comandante Joshua o Josué, era que los de Jaí los iban a derrotar. No porque fueran muchos, no, porque el ejército de el ejército israelita era más, y era más fuerte. Santo es el Señor. No porque los de Jaí eran temerosos, daban temor, hacían coger miedo. No, eran un ejército debilucho. Pero hermano, créame una cosa: aunque seamos fuertes, aunque tengamos el ejército más grande, mientras haya pecado oculto, hasta una mosca nos hace correr, hasta cualquier cosita nos derrota, mientras haya pecado oculto en nuestras vidas. Ellos dijeron: no fatigues al pueblo, manda nada más como 2,000 o 3,000. No hace falta que vayan muchos, dice, porque son pocos. Pero esos poquitos derrotaron a un gran ejército, porque dentro del pueblo había alguien que había pecado y había escondido su pecado dentro del mismo pueblo, y esto no favoreció en la guerra al pueblo de Israel. ¿Me estás escuchando? La Biblia dice que el impío, que el pecador jamás prosperará, ni traerá prosperidad tampoco, no traerá bendición. Santo es el nombre del Señor. Lo que no esperaban ellos eran que los de Jaí los iban a vencer. Versículo 4, del mismo capítulo 7 de Josué. Versículo 4, leamos hasta el versículo 9. Dice: y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los que ellos habían dispuesto porque creían que iban a vencerlos, los cuales huyeron delante de los de Jaí. Y los de Jaí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua
Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Mire, Josué no sabía dónde estaba el problema. Josué creía que el problema era Dios. Josué creía que Dios los había abandonado. Pero no, el problema no era Dios, hermano. Santo es el Señor. El problema era que entre el pueblo había un cabezón que estaba contaminando a todo el pueblo. Un cabezón que estaba dándole lugar al diablo. Un cabezón que había hecho que el ejército de Israel fuese derrotado. Cuando entre nosotros como ejército de Dios, como pueblo de Dios, hay gente que está pecando, que tiene el pecado oculto, guardadito, que nadie sabe, que nadie lo conoce, hermano, por más que queramos adorar a Dios, no se va a sentir nada hasta que ese pecado salga a la luz y se conozca y el diablo sea avergonzado. Santo es el nombre del Señor. Oh, bendito sea Dios. No era Dios, no era Jehová quien tenía la culpa. Josué no entendía qué había pasado. Josué no lo entendía. Santo es el Señor. Es por eso que nosotros como pastores, yo todos los días le oro al Señor: Señor, cualquier pecado oculto en la iglesia, sácalo a la luz. Tiene que darse a conocer. Santo es el nombre del Señor. Porque si el pecado se guarda, eso afecta también a los que están alrededor de esa persona. Amén. Aló. Santo es el Señor. Usted me dice: pastor, sí. Santo es el nombre del Señor. Ahora, el Señor le da a conocer al comandante Josué cuál fue el problema. Le dice: Josué, te voy a decir cuál fue el problema. El problema no fui yo. Yo no me aparté del pueblo. El pueblo me apartó de él. Porque es que el pecado aparta a Dios de nosotros. El pecado es como un precipicio. Es como una división el pecado. El pecado separa a Dios de nosotros. Cuando pecamos, santo es Dios. Aló. Bendito sea Dios. Y el Señor le dice a Josué: te voy a decir dónde está el problema. Te voy a decir quién es el problema y cuál es el problema. Santo es Dios. Verso 10 hasta el 12. Dice la palabra: a su nombre. Y Jehová dijo a Josué: levántate, Josué. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? El Señor le pregunta a Josué: ¿y qué te está pasando? Santo es Dios. Verso 11. Y le dice: Israel ha pecado. Santo es Dios. Sigue teniendo la culpa el pueblo cuando el que pecó fue uno solo. Le estoy hablando ya de la reacción del pecado. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. No pierda de vista este texto. ¿Qué le dice el Señor a Josué? El pueblo. ¿Qué le dice? El pueblo ha quebrantado mi pacto cuando el que lo hizo fue Acán.